Buen día, ¿cómo les va? Con mucho gusto, aquí estamos iniciando un nuevo encuentro de comunicación e información agropecuaria. Agro más valor, como siempre, con los temas importantes. Hemos estado en Durazno, Tacuarembó y Sarandí Grande, que está ubicado en la zona norte del departamento de Florida, epicentro para la producción lechera. Entrevista central con el contador Darío Andrioli, director del estudio Carle y Andrioli Contadores Públicos. El PBI en el último trimestre creció un 3%. Con mucho gusto les invito a transitar en la próxima media hora de comunicación. Esto es Agro más valor. Comenzamos a desarrollar la información. En Sarandí Grande, Florida, precisamente en la zona de Piedras Coloradas, tuvo lugar una jornada de productores lecheros a través de la convocatoria que realiza el proyecto REFAS, que funciona en la órbita de Conaprole. En la oportunidad participaron unos 60 productores lecheros ávidos de conocer la experiencia que lleva adelante Walter Sarmini y su hijo en el establecimiento Don Omar, que tienen como objetivo producir a través de 120 vacas por día. Precisamente él nos cuenta sobre cómo comienza con este trabajo referido al sector lechero. Más bien queremos mostrar el tema familiar, digo que esto viene de si no un familiar, pero alguien donde yo comencé a trabajar desde muy chico. Vine con 16 años acá y tuve casi 40 años con ellos, la familia Vaz Martínez, y eso al fallecimiento del propietario me ofertaron si no quería quedarme con el establecimiento, ¿no? Para no cerrarlo, y bueno, ahí de consultar con mi hijo, con John, decidimos emprender esto. Ya hace 3 años que estamos en este nuevo emprendimiento. Nuevo para nosotros como patrones, ¿no? Como tamberos, digo, porque desde muy chicos somos tamberos. Pero está un desafío muy grande que tratamos de llevar adelante. Algunas tecnologías que promueve Salmini en el establecimiento Don Omar, se trata de la siembra directa, pero también la confección de reservas, y más adelante la tecnología del riego tendrá su lugar en este proyecto productivo familiar. Hoy nosotros estamos con 108 animales y hay un 20% de Jersey más o menos, y el resto es Holando. La idea es que sea mitad y mitad más o menos, pensando en lo sólido más bien, que hoy más bien es lo que marca el precio de la leche. Bueno, en Tambo en sí, digo, lo manejamos mi hijo y yo, y estamos integrando un grupo de productores, y también tenemos las herramientas de Conaprole. La lechería siempre ha sido para mí, ¿no? Uno de los rubros más parejos, si bien tiene sus altibajos, pero siempre es rentable, y pienso que va a seguir. Digo, es algo que en el mundo se consume la leche, digo, no va a haber muchos cambios más de lo que hay siempre. El proyecto REFAS se inició en la órbita de Conaprole en el año 2021 con la participación de unos 48 productores socios. Hasta el momento son 100 productores que participan de este proyecto, que busca validar tecnologías, llevar adelante una actividad eficiente, pero también con fuerte inclusión social. La licenciada y coordinadora del proyecto REFAS, Inés Malán, habló sobre cómo surge este proyecto de Conaprole. Bueno, buenos días. El proyecto REFAS quiere decir Red de Empresas Familiares Sustentables, y surge como una prueba. En sus orígenes fue como un proyecto piloto del área de productores, sobre todo como con una mirada más amplia, integral, abarcando no solo temas vinculados a la empresa, sino también a la familia. Así que bueno, lo que instalamos o lo que apostamos es a trabajar también temas de bienestar, de calidad de vida, de instalar otros temas como por ejemplo, bueno, traspaso generacional, integración familiar. Tratamos de
es mirar un poco la empresa en un sentido más amplio. Arrancamos con 48 familias de diferentes zonas del país. Y bueno, ese es un poco el espíritu, es un proyecto abierto, cualquier empresa de orden familiar se puede seguir integrando y vamos haciendo jornadas rotativas y bueno, y el espíritu siempre es el mismo. A veces hacemos, como es el día de hoy, una jornada de campo donde la familia nos recibe, revisamos su historia, cómo está organizado el trabajo, cuáles son sus objetivos, no solo de orden empresarial y productivo, sino también de orden personal y familiar. Y bueno, y siempre con la idea de destacar buenos mensajes, buenas prácticas que hacen esa empresa, como por ejemplo lo que es en el día de hoy, lo que hace la integración familiar y el traspaso generacional. Principales objetivos empresariales, familiares y la articulación incluso con vecinos y con aquellos que forman parte de este proyecto REFAS hacen que esta actividad sea sostenible en el tiempo, enfatizó Malán. Sí, claro, en realidad por eso decimos que las empresas familiares, los dueños del negocio en realidad son familia. Y bueno, y si bien tiene unas grandes ventajas la empresa familiar, porque bueno, siempre decimos que tener una empresa propia, con lo que implica de legado, de historia, es una gran ventaja, la posibilidad también de trabajar en familia, pero también tiene sus grandes desafíos, ¿no? Integrar una familia, porque muchas veces se mezcla la parte o los asuntos de la familia y de la empresa, entonces tratamos sobre todo de también visualizarnos como empresa, tomar decisiones también en conjunto, que a veces no son fáciles, padre e hijos, entonces también nos internamos obviamente en esa parte de las decisiones, porque la comunicación, sobre todo en las empresas familiares, el tomar decisiones de manera conjunta muchas veces es un desafío también, ¿no? REFAS promueve instancias de trabajo, de capacitación, de compartir información para tomar mejores decisiones y para que la actividad sea eficiente con una gestión que sea coordinada y articulada, destacó la coordinadora del proyecto, Inés Malán. Empezó siendo, como te comentaba, como una experiencia piloto con 48 familias. Hoy cada vez se están arrimando más. Lo hemos hecho un proyecto abierto y siempre desde el área y sobre todo valorando el testimonio de los productores. Entendemos que hacemos una valoración súper positiva, porque inclusive el proyecto a veces lo que tiene es que además de los productores nos acompañan muchas veces los técnicos de los predios. Y es un proyecto que va derramando, ¿no? Porque van integrándose nuevos productores, tomamos contacto, más proximidad con la realidad de las familias, a veces a partir de esa realidad o esa aproximación hemos acompañado o apoyado en alguna cuestión de mejoras en la organización del trabajo, en cuestiones vinculadas al traspaso generacional, así que creemos que es muy positivo y sobre todo los productores lo que nos han devuelto es que lo más positivo es poder compartir un momento con productores de la misma escala también, ¿no? Porque a veces los problemas son los mismos, los desafíos son los mismos y encontrar soluciones de manera conjunta con pares y entre pares, la verdad que eso los productores yo creo que lo valoran enormemente, ¿no? Siempre el intercambio y la experiencia entre pares es sumamente positiva e inclusive hasta tiene un derrame mucho más importante, ¿no? Y en esta cobertura de extensión que realizamos por distintos puntos del país, como es habitual con Agro Más Valor, dejamos Sarandí Grande y subimos más al norte para hablar de garrapata. Allí estuvo un experto brasileño, integrante de Embrapa. Pero antes hablamos de economía. El PBI nacional aumentó un 3%. Será tema para abordar con el contador Darío Andrioli, director del estudio Carle y Andrioli Contadores Públicos. Ya venimos. Seguimos adelante en Agro Más Valor, seguimos en la pantalla de Canal 10.
los sábados a las 7 de la mañana, de lunes a viernes en Canal A+B a las 7:30 de la mañana con las repeticiones dentro de la programación del canal. Después recorremos el país, participamos de los eventos más representativos del sector agropecuario. Ahora hablamos de economía, qué pasó en los primeros 3 meses de actividad en nuestro país. Los datos de las cuentas públicas muestran un crecimiento de 3.4% en el PBI nacional. El contador Darío Andrioli, director del estudio Carle y Andrioli, Contadores Públicos, aporta más información sobre lo que dejó este primer trimestre de 2025. El comienzo del año estuvo caracterizado, de acuerdo a los informes de cuentas nacionales del primer trimestre, por un crecimiento de 3,4% respecto a igual periodo, a igual trimestre del año anterior. Crecimiento interesante, pero si lo medimos respecto al último trimestre de 2024, ahí muestra un crecimiento de 0,5%, lo cual estaría mostrando algún signo de lentecimiento. ¿Qué pasó en el comienzo del año? Estuvieron dinámicos, aumentaron todos los factores de la demanda. Por ejemplo, lo hicieron sí a diferentes tasas. Las transacciones internacionales, las exportaciones crecieron, de bienes y servicios crecieron un 4%. Hay un destaque para los rubros vinculados al agro: creció soja, creció celulosa, creció carne, creció ganado en pie. Disminuyó en el comienzo del año, disminuyeron las exportaciones de trigo y cebada. También crecieron los componentes de la demanda interna. Creció el consumo, aunque solo fue a 2%, y la inversión en maquinarias y equipos al 4%. Eso desde el punto de vista de la demanda. Desde el punto de vista de los sectores, en el trimestre, en el comienzo del año, algunos sectores cayeron, otros crecieron como el promedio y otros crecieron en forma más importante. Sectores que cayeron en este periodo: el rubro electricidad lo hizo un 7%, el agro aumentó su productividad un 4%, por otro lado los servicios financieros aumentaron un 5%. Precisamente los por qué nos lo da el director del estudio Carle y Andrioli, Contadores Públicos. En primer lugar, vamos por los que cayeron. Ahí tenemos caída de 3 sectores de actividad. Electricidad, la generación de electricidad eléctrica un 7%. También cayó, pero a tasas del 1%, la construcción. Y ahí estamos asistiendo ya de algunos años que con la finalización de las obras de la planta de celulosa ha ido retrayéndose la construcción a tasas leves, pero caída al fin. También en el trimestre, en el comienzo del año, estuvo el sector de transporte y comunicaciones con una caída del 1%. Crecieron otros sectores a unas tasas del 2%, por ejemplo, creció comercio y hotelería, resultado sobre todo de la mejor llegada de turismo receptivo, ¿no? Crecieron algunos servicios como salud, educación y otros servicios, y actividades del Estado. Y los que crecieron en el trimestre a mayor tasa fueron sobre todo la industria. La industria por 2 razones: por restablecer la actividad que había sido en la primera parte del año pasado, había estado cerrado por mantenimiento ANCAP, y también por el dinamismo de las industrias vinculadas a los agronegocios. Molinos, frigoríficos, las lácteas tuvieron un mayor nivel de actividad. Crecieron los servicios financieros al 5% y también creció el agro, la fase primaria del agro, al 4%. O sea que todos esos factores, la agroindustria y el agro como actividad primaria,
lograron crecer a tasas importantes y contribuyeron a este desempeño del primer trimestre del año de la economía uruguaya. El área de arroz creció un 30%, pasando de 150 a 180.000 hectáreas. El precio del cereal es la incertidumbre. Hoy el provisorio se ubica en 11,05 para la bolsa de 50 kilos. Pero, ¿cómo se explica este crecimiento del área? Nos lo da la información, o nos explica el contador Darío Andrioli. Bien, el agro tiene algunos diferentes subsectores que de alguna manera determinaron ese crecimiento del 4% neto. La gran explicación del crecimiento estuvo dado por la agricultura y concretamente por el arroz. El arroz, que al 31 de marzo ya había levantado buena parte de la cosecha, expandió en forma importante su área de 150.000 a 180.000 hectáreas, un crecimiento importante, y también obtuvo un 7% más de rendimiento. O sea que ahí la producción de arroz subió un 30%. Eso es por el lado productivo del arroz. Las noticias por el lado del precio del arroz no son tan buenas, una caída del precio de la bolsa del orden superior al 30%. Por el lado de la pecuaria, en el comienzo del año, también crecieron las actividades tanto de faena como de remisión de leche a planta, pero lo hicieron a tasas más moderadas. Por ejemplo, la faena aumentó un 4% en el primer trimestre del año, y la remisión de leche a planta un 2%. La silvicultura disminuyó en el trimestre por menor exportación de rolos. Todo eso hace en ese promedio que decíamos que el agro haya crecido más que la media de la economía de nuestro país. Y hoy los distintos sectores productivos han crecido en productividad. Hablamos de la soja, que superó la campaña pasada entre un 20%, donde el maíz también aumentó su productividad, la ganadería con más terneros, la lechería, que también comienza a crecer. Todo confluye con que el agro creció entre un 4 y un 4,5%. Justamente, ¿cuáles son las perspectivas? Nos lo cuenta el director del estudio Carle y Andrioli, Contadores Públicos. Buenos desempeños, arriba del 4%, y la información de avance primario del último trimestre de esta zafra que acabamos de cerrar, estamos previendo un crecimiento superior al 5%, incluso podría llegar al 7%. Un aumento del área agrícola de 5 o 6% y notorios incrementos de rendimientos productivos. Lo que decíamos, un 30% más de producción de arroz, principalmente por área. También un crecimiento de la cebada, también un mejor rendimiento de la soja, que hace que la producción sea casi un 30% superior a la zafra anterior. Y la nota desde el lado de la agricultura, la que disminuyó en esta zafra, la que disminuyó fue la colza. Por el lado de la pecuaria, empate, digamos, en actividad. Tuvieron en el primer semestre la zafra, esto desde julio a diciembre, menores niveles de actividad, tanto en faena como remisión de leche a planta. También ha crecido la faena, con lo cual el agro cierra una nueva zafra con incremento de productividad, y ese aporte es bien importante, esa producción agropecuaria, para el desempeño de la actividad agroindustrial y de la economía toda, que las estimaciones están dando para este 2025 un incremento de 2,5, y una buena parte está explicada por el desempeño de los agronegocios. Comenzamos el último tramo de información agropecuaria. Estuvimos en Tacuarembó con un auditorio de unos 50 productores ganaderos de Rivera, Artigas, Tacuarembó y parte de Durazno, que asistieron ávidos a la charla de Renato Andreotti, experto brasileño de Embrapa Brasil, quien disertó
sobre temas referidos a este flagelo que genera pérdidas millonarias de hasta 60 millones de dólares. En ese entorno, Andreotti habló sobre qué cosas hay que hacer partiendo de la situación actual de la garrapata en Uruguai. O produtor, para buscar soluções, é muito importante usar tecnologias e seguir as políticas públicas do país e voltadas para a região. Trabalhando juntos, podemos resolver esse problema da melhor maneira. Eu penso que nós temos que conhecer como é o negócio do produtor, como que ele produz o produto carne, como ele produz os bovinos, para que ele possa ter uma ideia de qual a maneira de controlar o carrapato. A realidade da população de las garrapatas são definidas pela forma de cada hacienda. Então, precisamos olhar do ponto de vista regional y un apoyo técnico. Esto es fundamental. Mientras Atila es un Frunalaner de 5%, es la evolución dentro de las garrapaticidas más importantes y que ha sido validado en la zona endémica de nuestro país, en particular en el norte del territorio, en Rivera, en un establecimiento en Bichadero. Precisamente Andreotti se refirió sobre la importancia de hacer extensión y capacitación. Precisamos de mais pesquisa e precisamos também da extensão rural, como falamos em Brasil. A capacitação de técnicos e a orientação adequada para os produtores para que nós tenhamos mais eficácia nos tratamentos. Y lo consultamos sobre la posibilidad de erradicación, sobre la posibilidad de controlar para mitigar los efectos negativos en la ganadería y en las economías de las empresas ganaderas y en consecuencia en la economía del país. Essa é uma pergunta complexa, porque no Brasil o carrapato é endêmico em todo o país praticamente. E isso a gente tem uma forma de pensar para essa solução de um país onde o carrapato está praticamente em todos os lugares. Aqui, no Uruguai, a meu entender, precisa políticas públicas adequadas para a situação onde vocês trabalham com 3 zonas. Uma contaminada, uma intermediária y uma libre de carrapato. Amigos, esto fue Agro Más Valor. Ustedes, la audiencia del programa, han sido muy amables. Les invito a compartir, como siempre, los sábados aquí en Canal 10 a las 7 de la mañana, Agro Más Valor. Ha sido un gusto. Sigan en compañía del canal.